Bienvenidos, exploradores de los archivos prohibidos y los secretos encuadernados en piel. Acomódense en la penumbra y preparen su espíritu para un viaje a una biblioteca, donde los libros no contienen historias, sino que son la historia, donde cada tomo es una vida y cada palabra un eco del alma. Hoy viajaremos a la ciudad de Salamanca, en el corazón de México, no la de España, sino su homónima, un lugar de leyendas y brujería, para abrir las páginas del secreto más terrible de la ilustre familia de la Serna. En la actualidad, en el prestigioso y ultramoderno Instituto de Restauración de Manuscritos de Florencia, una joven experta en códices medievales y renacentistas llamada Elena Rossi está a punto de hacer un descubrimiento que la llevará al borde de la locura y la hará cuestionar la naturaleza misma de la existencia. Le ha sido confiada, bajo un contrato de confidencialidad tan estricto que roza lo paranoico, la tarea de catalogar y restaurar un único y extraordinario volumen de la legendaria biblioteca privada de la familia de la Serna de México. Una colección tan vasta, tan antigua y tan celosamente guardada que se ha convertido en un mito entre los bibliófilos y académicos del mundo. El libro es un tomo del siglo XIX, aparentemente un tratado de filosofía idealista alemana. Pero desde el momento en que lo tocó, Elena sintió que algo estaba fundamentalmente mal. La encuadernación, de un cuero pálido, casi translúcido y extrañamente suave, parecía cálida al tacto, como si contuviera un calor corporal residual. Al examinar el material bajo el microscopio electrónico, su sangre se heló. No era piel de becerro ni de cabra, los materiales habituales para las encuadernaciones de lujo. La estructura de los poros, la disposición de los folículos pilosos, era inconfundiblemente humana. Era un libro encuadernado en piel humana, una práctica macabra, conocida como bibliopegia antropodérmica, rara, pero no inaudita en la historia. Pero el verdadero horror, el que desafiaba toda ciencia y toda razón, no estaba en la cubierta, sino en el interior. Las páginas no eran de pergamino ni de papel de lino. Eran finas láminas de lo que parecía ser tejido dérmico procesado, tratado con una técnica desconocida que le daba la flexibilidad y la apariencia del papel más fino. Y la tinta no era tinta. Los análisis químicos por espectrometría de masas revelaron que era una solución a base de hemoglobina humana, con trazas de metales pesados como el mercurio y el oro, utilizados quizás como fijadores. Pero el descubrimiento más imposible, el que hizo que sus colegas pensaran que se había vuelto loca, vino del análisis de ADN. Cada página del libro contenía el ADN completo y perfectamente conservado de un único individuo, el mismo individuo de la cubierta. El libro no estaba escrito sobre piel. Estaba, de alguna manera, hecho de una persona. Mientras trabajaba en el libro, en la soledad de su laboratorio de alta seguridad, Elena comenzó a experimentar fenómenos extraños. Al pasar las páginas, a veces oía un susurro, un murmullo que parecía venir del propio libro, la voz de un hombre con un ligero acento alemán, recitando en su mente los pasajes que ella leía. Pensó que era su imaginación, el estrés, la sugestión. Pero una noche, mientras trabajaba hasta tarde, se quedó dormida sobre el libro abierto. Y en su sueño no soñó, vivió. Vivió los recuerdos del autor del libro, un filósofo alemán llamado Friedrich von Klee. Sintió su emoción al escribir esas mismas páginas en su estudio de Heidelberg, su frustración, su soledad, el sabor del café que bebía.
Y al final del sueño, sintió su terror, el terror de ser invitado a México por una familia de mecenas, de ser recibido con honores, y luego de ser llevado a un sótano de piedra, de ser atado a una mesa, y de ver a un hombre de ojos fríos y manos de cirujano acercársele con un bisturí y una sonrisa de erudito. Despertó gritando, con el eco de la voz del filósofo en su propia mente, una voz que suplicaba por su vida. Lo que Elena Rossi ha descubierto, y lo que la familia de la Serna, una de las más poderosas y antiguas de México, ha ocultado durante siglos, es la verdad sobre su biblioteca. No es una colección de libros, es un panteón de almas cautivas. Pocos saben que bajo los cimientos de su hacienda en Salamanca se encuentra una cripta donde los más grandes pensadores, poetas y científicos no eran leídos, sino que eran convertidos en los libros que debían escribir. Una técnica abominable que no solo encuaderna la piel, sino que aprisiona el alma y el conocimiento en ella. Y leer uno de esos libros es comulgar directamente con el autor, a riesgo de que su alma desesperada, atrapada en un infierno de papel, intente apoderarse de tu propio cuerpo para poder, finalmente, descansar en paz. ¿Cuántas mentes brillantes de la historia no desaparecieron, sino que fueron archivadas? Pero antes de adentrarnos en la penumbra de la biblioteca de los de la Serna, antes de que los susurros de los hombres convertidos en libros comiencen a tentarnos con su conocimiento prohibido y a suplicarnos por su liberación, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad de bibliotecarios de lo arcano, que nos acompaña en cada viaje a los rincones más oscuros de la historia. La historia que están a punto de escuchar es un descenso a la locura de la erudición, a la perversión del conocimiento y a la forma más literal y terrible de devorar un libro. Para agradecerle su valentía al abrir estos tomos con nosotros, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra biblioteca participarán en el sorteo de una réplica exacta, encuadernada en cuero sintético, por supuesto, de un marcapáginas de plata con el blasón de la familia de la Serna, una pieza que, según la leyenda, permitía al lector mantener su lugar y no perder su propia alma entre las páginas. De otro, no dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora, únanse a esta sociedad de lectores valientes y prepárense. El silencio de la biblioteca está a punto de ser roto por las voces de los muertos. Nos transportamos en el tiempo a la década de 1860. Nos encontramos en México, una nación convulsa, una tierra desgarrada por décadas de guerra interna entre liberales y conservadores, y ahora, humillada y ocupada por la intervención francesa y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo, en el trono. Es una época de caos, de guerrillas lideradas por figuras como Benito Juárez, de una profunda crisis de identidad nacional. En medio de este torbellino de modernidad y tradición en conflicto, la ciudad de Salamanca, en el próspero estado de Guanajuato, es un remanso de orden, riqueza y un profundo conservadurismo. Es una ciudad de una belleza barroca, con iglesias de cantera rosa y conventos que parecen fortalezas, rodeada de las fértiles tierras del Bajío. Y es, desde la época colonial, un lugar asociado con la brujería y el conocimiento oculto, un lugar donde, según la leyenda, el diablo mismo impartía clases de magia en una cueva cercana, la cueva de Salamanca, que dio nombre a la ciudad. La sociedad de Salamanca es una rígida jerarquía de hacendados
clérigos y comerciantes, una élite criolla profundamente católica y conservadora que ve con recelo y temor las ideas liberales que llegan de la capital y de Europa. En la cúspide de esta sociedad, envuelta en un aura de misterio, antigüedad y un respeto casi feudal, se encuentra la familia de la Serna. Son los terratenientes más ricos y antiguos de la región. Su linaje, afirman, se remonta no solo a los primeros conquistadores, sino a la nobleza visigoda de España, una afirmación que nadie se atreve a cuestionar. Su hacienda, el refugio de los sabios, es una de las más prósperas y mejor administradas del país. Y su biblioteca privada es una leyenda, un mito entre los eruditos. Se rumorea que es la colección de libros raros y manuscritos antiguos más importante de todo el continente americano, superando incluso a las de los conventos más ricos de Puebla o de la propia capital. El patriarca en esta época es don Agustín de la Serna, un hombre de edad indefinible. Aunque los registros indican que debe rondar los 70 años, tiene la vitalidad, la piel tersa y la lucidez mental de un hombre de 40. Es un erudito de una cultura enciclopédica, un hombre de modales refinados, capaz de conversar en 6 idiomas y de una piedad tan profunda y ascética que resulta intimidante. Rara vez sale de los muros de su hacienda, dedicando su vida al estudio, a la meditación y a la gestión de su legendaria biblioteca. Su esposa, doña Beatriz, es una mujer de una belleza severa y melancólica, que parece moverse por la vida como una sombra, con una tristeza antigua en sus ojos. Y sus 2 hijos, Rodrigo y Leonor, han sido educados en casa por los mejores tutores y poseen una inteligencia brillante, pero una palidez y una seriedad que no son propias de su edad, como si hubieran pasado toda su vida encerrados, leyendo a la luz de las velas. La fachada de los de la Serna es la de una familia de aristócratas ilustrados, católicos devotos y, sobre todo, guardianes de la alta cultura occidental frente a la barbarie de la guerra y la ignorancia. Financian escuelas para los hijos de sus peones, hacen generosas donaciones a la Iglesia para la restauración de sus obras de arte y, de vez en cuando, permiten que algún académico de renombre internacional, cuidadosamente seleccionado, consulte un libro seguro de su colección, siempre bajo su estricta y vigilante supervisión. Pero su mayor orgullo es la extrema rareza y el perfecto estado de conservación de los libros de su colección principal. Nadie, absolutamente nadie fuera de la familia, tiene permitido tocar la mayoría de los volúmenes de su biblioteca privada. Este celo extremo es visto por muchos como una excentricidad de bibliófilo, la paranoia de un coleccionista que teme el deterioro de sus tesoros. La verdad es mucho más terrible. La familia de la Serna no colecciona libros, colecciona autores, y su biblioteca no está hecha de papel y tinta, está hecha de piel y almas, y su celo no es por proteger los libros del mundo, sino por proteger al mundo de sus libros y del hambre de conocimiento que éstos pueden despertar. Los sirvientes de la hacienda, cuyas familias han servido a los de la Serna durante generaciones, susurran historias en voz baja. Hablan de los extraños invitados que llegan a la hacienda, sabios de todo el mundo, que se encierran en la biblioteca con don Agustín durante semanas y luego, simplemente, se marchan de viaje, sin despedirse, dejando atrás sus pertenencias. Hablan del taller de encuadernación de la familia, un lugar prohibido en el sótano al que solo pueden entrar los de la Serna, y del que a veces, por la noche, sale un olor extraño,
un olor a químicos, a cuero tratado y a algo más, algo vagamente orgánico y dulce, como la carne curada. La verdadera motivación de la familia no es la simple maldad o la riqueza, es algo mucho más complejo y aterrador: la búsqueda del conocimiento absoluto y la inmortalidad, no del cuerpo, sino de la mente, a través de la absorción literal del genio de otros. El origen de esta abominación, la raíz podrida de la biblioteca de almas, se remonta al siglo XVI, a la España de la Contrarreforma y de la Inquisición en su apogeo. El fundador del linaje de la Serna en México no fue un conquistador en busca de oro, sino un monje hereje en busca de un conocimiento prohibido. Fray Diego de la Serna era un miembro de la Orden de San Jerónimo, un hombre de una inteligencia tan brillante como peligrosa, y una curiosidad insaciable que lo llevó por los caminos más oscuros de la teología y la filosofía. No se conformaba con la doctrina oficial de la Iglesia. En la vasta biblioteca de su monasterio cerca de Toledo, se sumergió en secreto en el estudio de la cábala judía, la alquimia árabe, los textos herméticos rescatados de la biblioteca de Alejandría y los escritos de los filósofos neoplatónicos como Marsilio Ficino, que hablaban de la naturaleza del alma, el pneuma, como una sustancia sutil, una forma de energía que podía ser manipulada, separada y quizás preservada. Su herejía principal, la que lo puso en el punto de mira de la Inquisición, era su creencia de que el conocimiento no era algo que se adquiría a través del estudio, sino algo que era una cualidad intrínseca del alma. Creía que la totalidad del conocimiento, la memoria y la experiencia de un hombre, su alma, estaba literalmente impresa en la materia misma de su cuerpo, especialmente en su piel, el órgano que nos conecta y nos separa del mundo, la frontera entre el yo y el universo. Perseguido por el Santo Oficio, por sus ideas y sus experimentos, que supuestamente incluían la disección de cuerpos de otros monjes, Fray Diego huyó de España, logrando embarcarse en un galeón hacia la Nueva España. Se llevó consigo varios textos prohibidos y un conocimiento terrible y a medio desarrollar. Llegó a la Nueva España y se estableció en la remota y entonces fronteriza región de Salamanca, un lugar perfecto para ocultarse de las autoridades eclesiásticas de la capital. Allí, haciéndose pasar por un simple ermitaño, continuó sus experimentos. Su objetivo era encontrar una forma de preservar el conocimiento para siempre, de crear un libro que no fuera una mera representación del pensamiento de un autor, sino que fuera el autor. Y finalmente, lo logró. Combinando las técnicas europeas de bibliopegia antropodérmica, la práctica, ya existente pero rara, de encuadernar libros con piel humana, con los rituales de sacrificio y las creencias de los pueblos nativos de la región sobre la captura y el anclaje del alma, Fray Diego desarrolló una técnica monstruosa, un ritual alquímico y quirúrgico que, según sus escritos, permitía, en el momento exacto de la muerte de una persona, sellar su alma y la totalidad de su conocimiento en su propia piel, que luego era tratada con una solución de mercurio y sales para preservarla y encuadernada como un libro. La primera creación fue un sabio indígena otomí, un anciano al que Fray Diego había engañado con promesas de un debate teológico y luego asesinado en su ermita. El resultado fue un pequeño volumen encuadernado en una piel oscura y suave, sin título, sin una sola palabra escrita en sus páginas en blanco. Pero cuando Fray Diego
Tras días de ayuno y meditación, lo tomó en sus manos y se concentró. Pudo leerlo, no con los ojos, con la mente. Escuchó la voz del anciano en su cabeza. Accedió a todos sus conocimientos sobre la botánica de la región, sobre la astronomía de su pueblo, sobre sus leyendas y su lengua. Había creado el primer libro viviente, un alma en un estante. Fray Diego abandonó los hábitos por completo. Usando el conocimiento adquirido del sabio otomí, encontró vetas de plata y amasó una pequeña fortuna. Fundó la familia de la Serna. Se casó con la hija de un hacendado local y estableció el culto que perduraría por siglos. La misión de su linaje sería la de convertirse en los bibliotecarios de la humanidad, los guardianes del conocimiento en su forma más pura y eterna. Pero para construir su biblioteca necesitaban autores. Y así comenzó la cacería. Durante generaciones, los de la Serna se dedicaron a identificar a las mentes más brillantes de su tiempo, científicos, filósofos, poetas, teólogos, músicos. Usando su creciente riqueza e influencia, los atraían a su remota hacienda con promesas de mecenazgo, de acceso a su ya legendaria biblioteca o de un refugio seguro para sus ideas, a menudo heterodoxas y peligrosas. Y una vez allí, en el momento en que consideraban que la mente del sabio había alcanzado su cúspide, su máximo potencial, lo convertían en un nuevo y precioso volumen para su colección. El primer, de la Serna, había sentado las bases de un horror que sus descendientes refinarían hasta convertirlo en un arte sublime y terrible. La escalada del horror de los de la Serna fue gradual, silenciosa, erudita y terriblemente paciente. Durante los siglos XVII y XVIII, la cosecha de almas fue esporádica y extremadamente selectiva. Las víctimas eran a menudo académicos europeos, jesuitas expulsados o clérigos disidentes que viajaban a la Nueva España en busca de libertad intelectual y cuya desaparición en un territorio tan vasto y peligroso podía ser fácilmente atribuida a las enfermedades tropicales, los ataques de bandidos o los peligros del viaje. Cada nueva adquisición era un evento trascendental para la familia, un ritual que duraba semanas y que involucraba a toda la familia. El proceso de encuadernación se fue perfeccionando, convirtiéndose en una ciencia y un arte. Ya no era el método crudo y experimental de Fray Diego. Desarrollaron técnicas quirúrgicas precisas para extraer la piel en una sola pieza, minimizando el daño. Y crearon métodos alquímicos complejos para tratarla con una mezcla de taninos vegetales, sales minerales y compuestos orgánicos que no solo la preservaban indefinidamente, sino que, según sus creencias, mantenían la impresión del alma, su conciencia, atrapada pero intacta. La biblioteca en la cripta subterránea de la hacienda, un espacio con la temperatura y la humedad controladas con una precisión asombrosa para la época, comenzó a crecer estante por estante. Un volumen de un botánico jesuita que había catalogado por primera vez la flora de la Amazonia, otro de un matemático francés exiliado que había desarrollado una nueva y revolucionaria teoría de los números, un tomo de un poeta místico de la Ciudad de México, cuya alma, según describía el diario de la familia, tenía un sabor a melancolía, a flores de cempasúchil y a piedra volcánica. Sin embargo, en el turbulento siglo XIX, con la Guerra de Independencia de México, la pérdida de Texas y la constante guerra civil entre liberales y conservadores, la cacería se volvió más frecuente, más audaz y más nacional. La familia, ahora liderada por el implacable don Agustín,
Un hombre que combinaba la piedad de un monje medieval con la crueldad de un inquisidor. Vio en el caos de su tiempo una oportunidad única para expandir su colección a un ritmo sin precedentes. Comenzaron a coleccionar no solo a extranjeros, sino también a las mentes más brillantes del propio México. Un filósofo liberal de la capital, cuyo libro fue encuadernado justo antes de que pudiera publicar sus ideas. Un general conservador, famoso por su genio estratégico, cuya experiencia militar fue archivada tras una derrota. Un astrónomo del nuevo Observatorio Nacional de Chapultepec, que había descubierto un cometa. Las desapariciones de intelectuales y hombres de ciencia se hicieron más notorias, pero en un país sumido en la guerra, eran fáciles de atribuir a las purgas políticas, a los fusilamientos secretos o al simple caos de la época. Los rumores, sin embargo, comenzaron a tomar una forma más específica y localizada en la región de Salamanca. Los peones de la hacienda, el refugio de los sabios, cuyas familias habían vivido en esas tierras durante generaciones, hablaban en susurros de los invitados de don Agustín, de los sabios y eruditos que llegaban a la hacienda en elegantes carruajes para nunca más ser vistos. Contaban historias sobre el taller de encuadernación de la familia, un lugar prohibido en el sótano al que solo podían entrar los de la Serna, y del que a veces, por la noche, salía un olor extraño, un olor a químicos, a cuero tratado y a algo más, algo vagamente orgánico y dulce, como la carne curada. La leyenda más persistente era la de la biblioteca silenciosa o la biblioteca que habla. Se decía que la famosa biblioteca de los de la Serna no tenía ni una sola palabra escrita en sus libros, que eran todos tomos en blanco, y que el conocimiento no se leía con los ojos, sino que se escuchaba directamente de las páginas al tocarlas. Los descendientes de los otomíes de la región, que vivían en comunidades cercanas, mantenían viva en su tradición oral la memoria del primer crimen de Fray Diego. Contaban la historia de cómo el monje español de ojos locos había robado el alma de su sabio más grande y advertían a sus hijos que nunca aceptaran nada de los de la Serna, porque ellos no coleccionaban objetos, sino que comían el conocimiento de los hombres. Fenómenos extraños comenzaron a ser reportados por aquellos pocos que tenían la rara oportunidad de visitar la hacienda. Un académico de Guanajuato, que fue invitado a cenar, juró que, al pasar junto a la pesada puerta de roble cerrada de la biblioteca, había escuchado un murmullo de miles de voces susurrando a la vez, como en un gran salón de clases antes de que llegue el profesor. Otro visitante, un oficial del ejército francés del cuerpo de ingenieros, un hombre racional y científico, describió en una carta a su hermano la atmósfera de la casa como opresivamente intelectual, como si el aire mismo estuviera cargado de pensamientos, de ideas no expresadas, de una concentración mental tan intensa que le había provocado una migraña. Y estaba la sensación de frío, no un frío físico, sino un frío mental, una claridad lógica y desapasionada que parecía emanar de la biblioteca y que enfriaba cualquier emoción, cualquier pasión, dejando solo el intelecto puro. Las autoridades locales, por supuesto, eran completamente impotentes o cómplices. La familia de la Serna era la dueña virtual de la región. El jefe político, el comandante militar y el párroco de la iglesia de Salamanca eran todos hombres que debían su puesto y su prosperidad a la influencia y a la generosidad de don Agustín. Cualquier investigación sobre las desapariciones era bloqueada de inmediato,
calificada como un asunto político o simplemente ignorada. El horror de los de la Serna estaba protegido por una muralla de riqueza, poder, prestigio y un silencio erudito y aterrador. Y la biblioteca de almas seguía creciendo, convirtiéndose en el panteón más completo y más terrible de la historia del pensamiento humano, un tesoro que era también una abominación. El culto de los de la Serna, protegido por su aislamiento, su inmenso poder y la naturaleza tan increíble de su crimen que resultaba inverosímil, parecía invulnerable. Sin embargo, la propia ambición de don Agustín por engrandecer su colección, su deseo de añadir el libro más valioso posible a sus estanterías, lo llevó a cometer un error, un acto de soberbia que atraería la atención de la única organización en el mundo que podía representar una amenaza real para ellos. En su búsqueda de las mentes más brillantes, don Agustín se obsesionó con un teólogo jesuita de la ciudad de Puebla llamado Padre Ignacio de Loyola y Fagoaga. Fagoaga no era un jesuita cualquiera. Era considerado el intelecto más formidable de la Iglesia en México, un hombre conocido por su conocimiento enciclopédico de la patrística, su dominio de las lenguas antiguas como el arameo y el copto, y, sobre todo, por su controvertida y casi herética teoría sobre la naturaleza sustancial del alma, una teoría que, peligrosamente, se acercaba a las propias creencias de los de la Serna. Don Agustín, fascinado por la posibilidad de leer una mente tan compleja, atrajo al padre Ignacio a su hacienda con la promesa de mostrarle manuscritos gnósticos únicos del siglo II que, según afirmaba, poseía en su colección. El jesuita, un erudito apasionado y siempre en busca de conocimiento, aceptó la invitación y, como tantos otros antes que él, desapareció. La desaparición de un sacerdote jesuita de la talla de Fagoaga, sin embargo, no fue un asunto que la poderosa Compañía de Jesús estuviera dispuesta a ignorar. A diferencia de los académicos laicos o los políticos locales, los jesuitas tenían su propia red de inteligencia, su propia lealtad que trascendía las fronteras nacionales, y una larga y amarga historia de enfrentarse a herejías, cultos secretos e inquisiciones. El provincial de la Compañía de Jesús en México, un hombre astuto y poderoso llamado Padre Villoslada, decidió enviar a su mejor investigador para averiguar qué había sucedido con el Padre Ignacio. El hombre elegido para esta misión no era un simple sacerdote o un teólogo. Era el Padre Javier de la Garza, el principal historiador y archivista del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. El Padre de la Garza era un hombre de unos 40 años, de aspecto engañosamente apacible y erudito, con gafas gruesas de miope y una ligera cojera debida a un accidente juvenil. Pero detrás de esa fachada de ratón de biblioteca se escondía una de las mentes más analíticas y deductivas de la Iglesia en México. Era un cazador de documentos, un hombre cuya especialidad era encontrar manuscritos perdidos en archivos olvidados, desenmascarar falsificaciones históricas a través del análisis de la tinta y el papel, y reconstruir la verdad a partir de fragmentos de información, de notas a pie de página, de silencios en los registros. No era un inquisidor. No creía en la tortura física. Creía en el poder irrefutable de los hechos, de la evidencia documental y de la lógica. Su misión oficial era viajar a Salamanca para investigar la historia de las primeras misiones jesuitas en la región del Bajío, una tapadera perfecta para un historiador.
Su misión real y secreta era infiltrarse en el círculo de los de la Serna y descubrir qué había sido del padre Ignacio y por qué tantos intelectuales y hombres de ciencia parecían desvanecerse en las cercanías de su famosa y celosamente guardada biblioteca. El padre de la Garza era el oponente perfecto para los de la Serna. No se dejaría impresionar por su riqueza, ni intimidar por su poder, ni deslumbrar por su erudición. Y su mente, entrenada para encontrar la verdad en el silencio de los archivos, estaba únicamente preparada para enfrentarse a un horror que se manifestaba como una biblioteca silenciosa y terrible. La investigación del padre Javier de la Garza comenzó, como era su costumbre, en la quietud y el polvo de los archivos. Antes de viajar a Salamanca, pasó semanas enteras en los archivos de la Arquidiócesis de México y en los restos del Archivo General de la Inquisición, que había sido disuelta décadas atrás. Estaba buscando cualquier mención, por pequeña que fuera, a Fray Diego de la Serna, el fundador del linaje, y encontró lo que buscaba. En un legajo olvidado sobre herejías menores, encontró el expediente incompleto de la Inquisición española contra Fray Diego. El expediente lo acusaba de prácticas nigrománticas, de alquimia del alma y de la profanación de los cuerpos de los muertos para fines de conocimiento. Mencionaba su huida a la Nueva España y una advertencia de sus superiores de que sus ideas eran una abominación contra la naturaleza de la creación y la unicidad del alma humana. Con esta pieza crucial de información, de la Garza viajó a Salamanca. Se presentó en la hacienda de El Refugio de los Sabios como un simple historiador jesuita que buscaba información para su libro. Don Agustín, aunque profundamente receloso de cualquier jesuita después de su reciente adquisición del padre Ignacio, no pudo rechazar a un académico de la reputación de la Garza sin levantar serias sospechas. Le concedió un acceso limitado a la biblioteca, siempre bajo la estricta y constante supervisión de su hijo, Mateo. Durante días, el padre de la Garza fingió estudiar los manuscritos permitidos sobre las misiones, mientras en realidad observaba. Notó la extraña atmósfera de la biblioteca, el frío mental, la sensación opresiva de ser observado por presencias invisibles, y notó el comportamiento de los de la Serna, la forma en que trataban a los libros de su colección principal, no como objetos, sino con una reverencia, un cuidado y un temor que se le da a las reliquias sagradas o a los ancestros vivos. Su primer descubrimiento tangible fue a través de la observación minuciosa de los propios libros. Se dio cuenta de que los volúmenes de la colección principal, los que no le permitían tocar, no tenían títulos grabados en el lomo. En su lugar, cada uno tenía un pequeño y exquisito retrato en miniatura del autor, pintado sobre marfil. Y notó que la piel de la encuadernación de cada libro era sutilmente diferente, en color, en textura, en el patrón de sus poros. Su mente de archivista, acostumbrada a los detalles más pequeños, comenzó a sospechar la monstruosa verdad. La bibliopegia antropodérmica era rara, pero existía. Pero, ¿una biblioteca entera? ¿Y por qué los retratos en lugar de los títulos? Era como si el libro fuera el autor. Su siguiente paso fue intentar comunicarse con el eslabón que él percibía como el más débil y más humano de la familia, la hija, Leonor. La encontró a menudo en los jardines de la hacienda, leyendo poesía, con una expresión de profunda y arraigada tristeza en sus ojos. De la Garza se acercó a ella, no como un investigador, sino como un confesor,
como un alma erudita que entendía la melancolía. Le habló del alma, de la belleza, del sufrimiento y de la inmortalidad a través del arte. Y Leonor, un alma sensible y poética atrapada en una familia de monstruos, comenzó a hablar. No le confesó el secreto directamente, quizás porque ella misma no podía articularlo en toda su crudeza. Le habló en metáforas. Le dijo que su familia tenía un don especial, el don de la comunión con los grandes autores de su biblioteca. Le contó que su padre podía hablar con Platón sobre la teoría de las formas, que su hermano discutía de matemáticas con Newton y que ella, a veces, escuchaba los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz directamente de su presencia en las páginas. Hablaba de ello como si fuera un milagro, un privilegio, pero sus ojos estaban llenos de un terror inexpresable. De la Garza entendió la verdad literal que se escondía detrás de sus hermosas y terribles metáforas. La confirmación final, la prueba irrefutable, llegó de una forma inesperada. Una noche, un incendio, probablemente provocado por uno de los peones descontentos, se desató en uno de los graneros de la hacienda. En medio del caos y la confusión, mientras toda la familia y los sirvientes corrían a apagar el fuego, De la Garza vio su oportunidad. Se deslizó en la biblioteca, ahora sin vigilancia, y se dirigió directamente a la sección de teología. Buscó en los estantes el lugar donde, según los registros de la familia, debería estar el libro del desaparecido padre Ignacio de Loyola y Fagoaga. Y lo encontró, un tomo recién encuadernado, con un pequeño y detallado retrato del jesuita en el lomo. Con las manos temblando, rompiendo todas sus reglas de archivero, tomó el libro. La cubierta de piel pálida estaba extrañamente tibia. Al abrirlo, las páginas estaban completamente en blanco, pero en el instante en que sus dedos tocaron la superficie de la página, escuchó una voz en su mente, la voz clara, precisa y desesperada del padre Ignacio. Auxilium de Caelo, y no carcere sumus. Libéranos, frater. Auxilio del cielo. Estamos en esta prisión. Libéranos, hermano. Fue entonces cuando el padre Javier de la Garza tuvo su momento de revelación total. El horror no era una metáfora, era real. Los de la Serna no leían a los autores. Hablaban con ellos, porque los autores estaban allí, vivos, conscientes y atrapados en una prisión de su propia piel. Y se dio cuenta de que la longevidad y el conocimiento sobrehumano de la familia no provenían de la simple lectura, sino de una forma de comunión necrófaga, de una absorción de la esencia de los libros. Mientras sostenía el libro, sintió un tirón, una fuerza que intentaba entrar en su propia mente, la conciencia desesperada del padre Ignacio, buscando un nuevo cuerpo, un escape de su infierno de pergamino humano. Con un grito ahogado, soltó el libro, que cayó al suelo con un ruido sordo y pesado, como el de un cuerpo. Sabía que tenía que destruir ese lugar, no solo para liberar a las almas prisioneras, sino para evitar que el conocimiento y el poder de los de la Serna continuaran corrompiendo el mundo y tentando a otros con su promesa de inmortalidad intelectual. Con la certeza del horror latiendo en sus venas como un veneno, el padre Javier de la Garza supo que no podía huir. Dejar esa biblioteca intacta sería una cobardía y una condena para las almas prisioneras, además de un peligro latente para el resto de la humanidad. Tenía que actuar esa misma noche, aprovechando el desorden y la distracción causados por el incendio del granero. Su confrontación no sería con espadas ni con pistolas, sino con el arma que mejor conocía,
el conocimiento de su enemigo, y con el único elemento capaz de purificar una abominación tan profunda, el fuego. Se dirigió al taller de encuadernación que había visto en sus exploraciones nocturnas, el lugar donde nacían los horrores, el quirófano del alma. La puerta estaba cerrada con llave, pero logró forzarla con una barra de hierro que encontró. El taller era una mezcla de laboratorio de alquimista y quirófano de pesadilla. Había mesas de disección de mármol, con canaletas para los fluidos, extraños productos químicos en frascos de vidrio, y herramientas de plata y obsidiana que parecían instrumentos de tortura. Y en una de las mesas encontró el diario del ritual, el grimorio original de Fray Diego de la Serna, donde se describía con un detalle escalofriante el proceso de impresión del alma en la piel. Mientras lo leía, horrorizado, escuchó pasos. Don Agustín y su hijo Rodrigo habían entrado en el taller. Sus rostros no mostraban sorpresa, sino una furia fría y calculadora. El jesuita entrometido, dijo don Agustín, su voz suave como el filo de un bisturí. Sabía que su curiosidad de archivero no podría resistirse. Ha profanado nuestro santuario, y ahora se convertirá en parte de él. Su alma de historiador, tan llena de hechos, de fechas y de escepticismo, será una adición fascinante a nuestra sección de historia. Crearemos un libro sobre la historia de la Compañía de Jesús, y usted será su autor y su materia prima. El padre de la Garza levantó el grimorio. He leído su abominación, de la Serna, su pacto, su linaje de parásitos. Ha terminado esta noche. Al contrario, padre, replicó Rodrigo, con una sonrisa arrogante. Está a punto de presenciarlo en persona y de contribuir a él. Los dos hombres, a pesar de su apariencia de eruditos, avanzaron hacia él con una agilidad y una fuerza que no eran naturales, producto de su longevidad artificial. De la Garza, un hombre de mediana edad y con cojera, sabía que no tenía ninguna oportunidad en una lucha física. Pero no había ido allí a luchar. Había ido a destruir. Con un movimiento rápido y desesperado, arrojó el grimorio de Fray Diego a un brasero encendido que había en una esquina del taller, donde calentaban las herramientas para el tratamiento del cuero. El antiguo manuscrito, seco por los siglos, prendió al instante, y al mismo tiempo, con la otra mano, derribó una estantería llena de frascos con alcohol, éter y otros disolventes inflamables que usaban para tratar la piel. El líquido se derramó por el suelo de piedra y entró en contacto con el brasero. La explosión fue instantánea y violenta. Las llamas envolvieron el taller, y el padre de la Garza, usando el caos y la confusión, se escabulló por una pequeña ventana del sótano que daba al jardín. Detrás de él, escuchaba los gritos de rabia y dolor de los de la Serna, atrapados en su propio infierno de químicos y fuego. El incendio se extendió con una velocidad terrorífica a la biblioteca principal, que estaba justo encima del taller. El espectáculo, visto desde los jardines, fue dantesco. A través de las altas ventanas de la biblioteca, se veía cómo los libros vivientes, ardían en sus estanterías, y con cada libro que se quemaba, un grito, un lamento, un susurro de liberación parecía elevarse en el aire. Eran los sonidos de cientos de almas, de las mentes más brillantes de 3 siglos, finalmente escapando de su prisión de piel y encontrando la paz o el olvido en la purificación del fuego. El incendio de la hacienda, el refugio de los sabios, fue uno de los más espectaculares y misteriosos en la historia de la región del Bajío.
Las llamas, alimentadas por los productos químicos del taller y los miles de volúmenes de la biblioteca, muchos de ellos de un material orgánico altamente inflamable, ardieron durante 3 días con una furia que parecía sobrenatural. Cuando finalmente se extinguieron, de la legendaria y magnífica hacienda no quedaba más que un cascarón ennegrecido, un esqueleto de piedra humeante. La versión oficial, cuidadosamente construida por las autoridades locales leales a la memoria y a la inmensa fortuna restante de los de la Serna, fue que el incendio había sido un trágico accidente, probablemente causado por el propio padre de la garza, quien, según dijeron, había enloquecido por el estudio de textos prohibidos y había provocado el fuego en un ataque de fanatismo religioso. La familia de la Serna, junto con el sacerdote loco, perecieron en el incendio. Se les lloró como a mártires de la cultura, y la pérdida de su incomparable biblioteca fue lamentada por los eruditos de todo el mundo como una catástrofe para el patrimonio de la humanidad. El padre Javier de la Garza, que logró escapar malherido y con quemaduras, nunca regresó a la Ciudad de México. Sabía que su historia sería increíble y que la poderosa maquinaria de la familia, incluso después de muertos, lo culparía por la destrucción. Desapareció, cambiando su nombre y viviendo el resto de sus días como un simple párroco en un pueblo remoto de la Sierra de Oaxaca. Un hombre silencioso y atormentado, perseguido por los susurros de las almas que había liberado. Sin embargo, antes de desaparecer, escribió un informe completo de todo lo que había descubierto, una crónica detallada y febril del culto de los de la Serna y su biblioteca de piel humana. Envió el manuscrito no a sus superiores directos en México, sino, a través de la red secreta de la Compañía de Jesús, directamente a Roma. El informe, titulado Bibliotheca Animarum Viventium, la Biblioteca de las Almas Vivientes, fue leído con un horror silencioso en las más altas esferas del Vaticano. Era una verdad demasiado terrible, una herejía demasiado profunda que tocaba la naturaleza misma del alma para ser revelada. El documento fue sellado y enterrado en las profundidades del Archivo Apostólico Vaticano, en la sección reservada para los horrores que ni siquiera la fe puede explicar por completo. Un secreto guardado junto a otros informes sobre posesiones, milagros oscuros y contactos con entidades no humanas. La verdad sobre la biblioteca de los de la Serna fue consumida por el fuego y sepultada por el secreto. Los años se convirtieron en décadas. La Revolución Mexicana transformó el país de arriba a abajo, y la vieja aristocracia terrateniente, a la que pertenecían los de la Serna, perdió gran parte de su poder y su influencia. Las ruinas de la hacienda, el refugio de los sabios, fueron abandonadas, y la tierra fue finalmente repartida entre los campesinos durante la reforma agraria. Las ruinas se convirtieron en un lugar de leyendas y cuentos de fantasmas. Los campesinos locales decían que por las noches se podía oír el murmullo de miles de voces que venían de las cenizas de la biblioteca, como si el viento leyera en voz alta los libros quemados, y que a veces se veían figuras fantasmales de hombres de otras épocas, vestidos con ropas extrañas, vagando por los campos, buscando algo que habían perdido. El verdadero horror fue olvidado, transformado en simple y pintoresco folclore. Pero la historia, como un libro mal quemado, a menudo deja páginas intactas, fragmentos que pueden ser leídos de nuevo. No toda la biblioteca fue destruida. Un pequeño número de volúmenes,
los más antiguos y valiosos, los que el propio Fray Diego había creado, no se guardaban en la biblioteca principal. Estaban en una bóveda secreta a prueba de fuego, en una sección aún más profunda del sótano. Y no todos los miembros de la familia de la Serna murieron en el incendio. Leonor, la hija, la que había hablado con el padre de la garza, no estaba en la hacienda esa noche. Abrumada por la culpa y el horror, se había escapado, incapaz de soportar más la tiranía de su familia. Llevándose consigo una pequeña fortuna en joyas, huyó a Europa. Años después, arrepentida y atormentada, pero también incapaz de renunciar por completo a su legado, regresó a México. Usando un nombre falso, logró recuperar la bóveda secreta y los libros que contenía. No los destruyó. Quizás no se atrevió. O quizás una parte de ella, la parte de la Serna, no podía renunciar al poder y al conocimiento que contenían. Fundó una nueva rama de la familia, bajo otro apellido, y el secreto de la biblioteca, aunque reducido, sobrevivió. Avancemos de nuevo a nuestro tiempo. La joven restauradora en Florencia, Elena Rossi, está trabajando en uno de esos libros supervivientes, enviado a Europa para su restauración bajo el más absoluto secreto. Y el descendiente actual del linaje, un poderoso y enigmático empresario mexicano, un hombre que ha construido un imperio tecnológico, está buscando una forma de reiniciar y modernizar la colección. Sabe que las viejas técnicas son demasiado crudas, demasiado lentas, pero la ciencia moderna ofrece nuevas y aterradoras posibilidades. ¿Qué pasaría si se pudiera imprimir la conciencia de una persona, su alma, no en su piel, sino en un disco duro biológico, en un código genético sintético? Podría crearse una biblioteca digital de almas, un servidor que contuviera las mentes de los más grandes genios de nuestro tiempo. La ambición de los de la Serna no ha muerto. Simplemente está a punto de actualizarse. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuántos de los grandes genios de nuestro tiempo, de los que desaparecen misteriosamente o mueren en extrañas y solitarias circunstancias, no están realmente muertos, sino que se han convertido en la última adquisición de una biblioteca secreta, esperando a que un nuevo lector abra sus páginas? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si la idea de que un libro pueda mirarte mientras lo lees o susurrarte sus secretos al oído te ha helado la sangre, compártela con alguien que ame los misterios donde la erudición y el horror se encuadernan juntos para siempre. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.